Somos la organización que significa Defensores de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Y hoy alzamos la voz por quienes más han sufrido a causa de este conflicto armado colombiano, las víctimas del ELN y las FARC. Nuestra postura es clara: el proceso de paz actual con estos grupos armados es insuficiente porque ignora la justicia, la verdad y la reparación que merecen las víctimas. Las víctimas no se oponen a la paz, se oponen a que sus muertos sean olvidados, se oponen a que los criminales se sienten en una mesa sin pagar por lo que hicieron. Entonces, ¿cómo podemos perdonar si los responsables no han sido juzgados ni castigados? Yo les voy a hablar de... Bueno, el ELN ha cometido secuestros, asesinatos, reclutamiento de menores y atentados territoriales. Sin embargo, el proceso de paz no ha contemplado un sistema judicial claro que garantice justicia para las víctimas. Según la Fundación, hasta hoy no hay mecanismos definidos para sancionar a los responsables de los crímenes de estas guerras. Dicho lo anterior, a pesar de las negociaciones que ha tenido, el ELN ha continuado con acciones violentas como secuestros y enfrentamientos armados. Por ejemplo, en enero del 2025, el enfrentamiento del ELN y una acción de la FARC en el noroeste de Colombia dejaron 60 muertos y 32 secuestrados, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a suspender el diálogo de paz con el ELN. Las acciones que han generado el ELN han dejado desconfianza entre las víctimas de la verdadera voluntad del paz de ELN. Aquí les dejo una pregunta: ¿cómo hablar de paz si no hay justicia para quienes han sido violentados? Para que haya reconciliación debe haber verdad. Sin embargo, las víctimas del ELN no han sido escuchadas como se debe en el proceso de negociación. La Comisión de la Verdad, en su informe final, evidenció que muchas de las víctimas de este grupo armado no fueron incluidas en los espacios de escucha. Sus testimonios, si bien fueron algunos recolectados, no han sido visibilizados ni puestos en el centro de diálogo. La participación ha sido mínima y muchas voces han quedado silenciadas. Según el informe, las víctimas en la perspectiva del proceso de paz entre el ELN y el Estado colombiano y la Universidad Nacional, la exclusión de las víctimas ha sido una constante historia y el ELN no ha asumido plenamente su responsabilidad con la verdad, incluso negando o minimizando su participación en hechos graves como masacres, secuestros o atentados terroristas. No se puede hablar de reconciliación sin que haya un relato completo de lo ocurrido. ¿Dónde están los nombres de los responsables? ¿Dónde están las respuestas de los desaparecidos, los reclutados a la fuerza, los desplazados? Si el ELN no dice toda la verdad, no puede haber perdón, y sin verdad la paz se convierte en una mentira patada. Negociar sin escuchar a las víctimas es construir una paz en base al silencio. Hago parte del grupo de defensores de víctimas por culpa de grupos armados en Colombia. Aquí podemos ver que las comunidades más golpeadas por estos grupos siguen esperando ayuda. No hay planes reales ni de reparación de proyectos ni de reconstrucción. La Defensoría del Pueblo alertó en el 2023 que la reparación integral de las comunidades está estancada por la falta de voluntad política. A pesar de estos esfuerzos institucionales, las comunidades más afectadas por el ELN siguen esperando una reparación integral, aunque en el 2023 la unidad de víctimas entregó más de 750 millones a 72.090 víctimas. Estas cifras representan apenas el 14% del total de víctimas registradas, dejando más de 8 millones sin reparación efectiva. Testimonios y casos reales. El dolor de las víctimas no es un dato, son vidas reales. En 2019, el ELN asesinó a aproximadamente 22 jóvenes de la Escuela de Cadetes General Santander. Sus familiares aún claman por justicia. Por otro lado, más de 14.000 personas fueron desplazadas en el año 2022 a 2023 por las violencias del ELN, según ACNUR. Ahora la pregunta que esta se hace: ¿pueden estos sentarse a conversar con sus verdugos para un acuerdo de paz? Eso no es paz, es impunidad. Han ocurrido más de 2 decenas de asesinatos atribuidos al ELN, entre ellos el del 17 de septiembre, atribuido a la base militar de Puerto Jordán en Arauca, el cual dejó 2 militares muertos y más de 26 heridos. Fue este atentado en particular quien llevó al presidente Petro a dejar el diálogo en vilo, una acción que cierra un proceso de paz con sangre, como aclaró el presidente Petro. El secuestro ha sido un obstáculo recurrente entre las negociaciones del ELN con el gobierno, ya que estos no han renunciado a las prácticas de secuestro y extorsiones, entre otras, llevando así a desatar guerras en el Catatumbo, lo cual llevó a un paro armado en el Chocó. Por otro lado, ellos anunciaron de que esos acuerdos de extorsionar, robar y matar no entraban en el diálogo de paz, ya que eso no era lo que se había pactado en el diálogo anterior. Como lo anunció el presidente Petro, eso imposibilitó de que el diálogo se llevara a cabo para el siguiente acuerdo del proceso de paz.